Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Es hora de entrar en el mundo del terror con esta casa terrible en Amityville. Vamos a continuar entonces con la historia, a ver hasta dónde llega esta familia. Capítulo 7. 25 de diciembre. Por séptima noche consecutiva, George se despertó exactamente a las 3:15. Se sentó en la cama. A la luz de la luna de invierno que había invadido la habitación, pudo ver claramente a Casey, que dormía boca abajo. George tendió la mano para acariciarle la cabeza. En ese instante, Casey se despertó, lanzando una mirada azorada en derredor. George pudo ver el temor en sus ojos. «¡Le dieron un balazo en la cabeza!», aulló Casey. «¡Le dieron un balazo en la cabeza! Sentí los estampidos dentro de mi cabeza». El detective Gianfrido habría podido entender lo que había aterrado y despertado a Casey. Al redactar su informe sobre la encuesta inicial en torno del asesinato de la familia de Feo, Gianfrido había escrito que Lucy, la señora de la casa, había recibido un balazo en la cabeza mientras dormía boca abajo. Todo el mundo, incluso su marido, que yacía a su lado, había recibido un balazo en la espalda mientras estaba durmiendo en esa postura. Esta información había sido incluida en los materiales entregados al equipo de investigación del condado de Suffolk, pero nunca había llegado hasta los medios periodísticos. En realidad, este detalle nunca había sido mencionado, ni siquiera en el juicio de Ronnie DeFeo. Ahora Casey Lutz sabía ya cómo había muerto esa noche Louis DeFeo, que dormía en el mismo dormitorio. George abrazó a su esposa, que estaba temblando, hasta que se tranquilizó y volvió a dormir. Luego, una vez más, el impulso que lo llevaba a echar un vistazo al embarcadero se apoderó de él, y sigilosamente se deslizó fuera del cuarto. Ya casi había llegado a la casilla de Harry, cuando el perro se despertó y saltó sobre sus patas. «¡Shh, Harry! ¡Quieto, quieto!». El perro volvió a sentarse sobre las patas traseras y contempló a George, que examinaba el portón del embarcadero, cerrado y trancado. Una vez más, George se acercó y tranquilizó a Harry. «Todo está en orden, amigo. Vuelve a dormir». George se dio vuelta y enderezó hacia la casa. Contorneó el borde de la piscina. El disco de la luna llena parecía un inmenso reflector que estuviera iluminando el sendero. Levantó la mirada, contempló la casa y quedó paralizado. El corazón le dio un vuelco. En la ventana del primer piso del dormitorio de Missy, George divisó a la niña, que tenía la mirada clavada en él y seguía todos sus movimientos. «Dios santo», murmuró audiblemente. Detrás de su hija, de un modo aterrador, visible, había una cabeza de cerdo. George estaba absolutamente seguro de que los ojitos rojos que lo miraban eran unos ojos de cerdo. «¡Missy!», aulló. El sonido de la propia voz aflojó la coraza que oprimía su corazón y su cuerpo. Corrió hacia la casa, subió corriendo las escaleras hasta el dormitorio de Missy y encendió las luces. Missy estaba en su cama, durmiendo boca abajo. Se aproximó a ella y se inclinó. «Missy». No hubo respuesta. La niña estaba profundamente dormida. Detrás hubo un crujido. Se dio vuelta. Junto a la ventana que daba sobre el embarcadero estaba la pequeña mecedora de Missy, balanceándose. 6 horas más tarde, a las 9:30 de la mañana, George y Casey estaban sentados en la cocina y tomaban el café, confundidos y trastornados por los acontecimientos que se sucedían en la nueva casa. Habían estado comentando algunas de las incidencias de que habían sido testigos, y ahora realizaban un esfuerzo para poner en claro cuál era la parte real y cuál la parte que tal vez habían imaginado. La tarea era abrumadora para ellos. Era el 25 de diciembre de 1975, día de Navidad en todo el territorio de Estados Unidos. La Navidad blanca no se había materializado todavía en Amityville, pero hacía bastante frío como para esperar una nevada en cualquier instante.
En el interior, los tres niños jugaban junto al árbol con los escasos juguetes nuevos que George y Casey habían logrado reunir antes de mudarse a la nueva casa 8 días antes. George calculó que en el curso de la primera semana había gastado más de 450 litros de gasolina y un camión entero de leña. Alguien iba a tener que salir a comprar más leña y algunos artículos de alimentación, como pan y leche. George había dicho a Casey que había intentado comunicarse por teléfono con el padre Mancuso, después que éste le hizo una advertencia acerca del cuarto de costura. Casey marcó el número con su propia mano, pero no obtuvo respuesta, y llegó a la conclusión de que el sacerdote todavía no estaba en sus habitaciones a causa del día feriado, o por haber ido a verse con los suyos. Luego se ofreció para ir a comprar leña y comida. El paradero del padre Mancuso, ese día de Navidad, no presentaba problemas. Estaba en la parroquia del Sagrado Corazón y seguía sufriendo del ataque de gripe. En 24 horas la enfermedad no había menguado, de acuerdo con la opinión del médico, y de la fiebre no había bajado de los 39 grados con décimas. El sacerdote se paseaba por sus habitaciones como un león enjaulado. Era un hombre enérgico que dedicaba largas horas a su trabajo profesional y que se negaba a permanecer en la cama. El padre Mancuso tenía un portafolio lleno de casos, los que se presentaban ante él en su condición de juez del tribunal y los casos de sus pacientes de psicoterapia. Pese al pedido que le había hecho el párroco, urgiéndolo a que tornara a un descanso, el sacerdote había pensado trabajar como siempre en Navidad. Ante todo, el padre Mancuso no podía librarse de la sensación de incomodidad que sentía en relación a los flats y a la casa en que vivían. George oyó a Casey, que volvía de hacer sus compras, y pudo deducir que estaba dando marcha atrás a la camioneta por el ruido crepitante que producían las llantas sobre la nieve de la senda. Por alguna extraña razón, el ruido lo molestó y sintió irritación contra su mujer. Fue a recibirla, sacó 2 leños de la camioneta, los puso en la chimenea y se sentó en el cuarto de estar, negándose a transportar más leños. Casey tuvo un movimiento íntimo de furor. La actitud y el aspecto de George se le estaban volviendo inaguantables. De alguna manera sentía que se estaba acercando una gran pelea, pero trataba de contener su lengua por el momento. Recogió las bolsas con alimentos de la camioneta y dejó dentro los leños que quedaban. Si George sentía frío, pensó Casey, los iba a tener que acarrear él mismo. Ella y George previnieron a Danny, Chris y Missy que debían mantenerse lejos del cuarto de costura, sin darles razones. Esto suscitó la curiosidad de los niños, que deseaban saber qué se ocultaba tras de la puerta, ahora cerrada. A lo mejor son regalos de Navidad, sugirió Chris. Danny estuvo de acuerdo, pero Missy dijo, «Yo sé por qué no podemos entrar. Jody está ahí». «¿Jody? ¿Quién es Jody?», preguntó Danny. «Es un amigo mío, un cerdo». «Oh, Missy, no eres nada más que una bebita. Siempre dices tonterías», dijo Chris. Esa tarde, a eso de las 6, Casey había empezado a preparar la comida para la familia cuando oyó un ruido como el que podría producir un objeto tenue y delicado al golpear contra el vidrio de la ventana de la cocina. Afuera estaba oscuro, pero notó que ya había empezado a nevar. Los copos blancos caían como iluminados por el reflejo de la luz de la cocina, y Casey se puso a contemplarlos mientras el viento arremolineaba la nieve contra el cristal. «Por fin la nieve», dijo. La Navidad y la nieve. La asociación trajo una sensación de intimidad familiar a la mujer perturbada, que recordó sus días de infancia. Al parecer, siempre había nieve en Navidad cuando ella era chica. Casey miraba fijamente los copos. Afuera, las luces multicolores de los árboles navideños de las otras casas resplandecían en la noche. Detrás de ella, la radio tocaba carillones. Se sintió apaciguada y feliz en su rinconcito privado de la cocina. Después de la cena, George y Casey se sentaron silenciosamente en la sala. El árbol de Navidad estaba iluminado y los adornos que George había puesto en la copa eran un hermoso añadido al resto del decorado. De mala gana había bajado George a traer más leña de la camioneta. Ahora había 6 leños fuera de la hoguera, lo suficiente para toda la noche, dado el ritmo de consumo de George.
Casey se puso a coser ropa de los chicos, aplicó remiendos en los pantalones de los varones, que siempre estaban gastando las rodillas, y alargó unos cuantos pantaloncitos de brim de Missy. La niña estaba creciendo y los dobladillos ya no tocaban la punta de los zapatos. A las 9, Casey subió al cuarto de juegos del segundo piso para preparar a Missy para ir a la cama. Oyó la voz de su hija, que llegaba desde el dormitorio. Missy hablaba en voz alta con alguien que estaba en el cuarto, evidentemente. En un principio, Casey pensó que era uno de los chicos, pero luego oyó a Missy decir: «¿Verdad que la nieve es preciosa, Jody?» Cuando Casey entró, su hija estaba sentada en la mecedora junto a la ventana y miraba caer la nieve. Casey echó una mirada en derredor. No había nadie en el cuarto. «¿Con quién estabas hablando, Missy?» «Con un ángel». Missy giró la cabeza y miró a la madre. Luego sus ojos se fijaron de nuevo en un ángulo del cuarto. «No, mamá, hablaba con Jody». Casey volvió la cabeza y siguió la mirada de Missy. No había nada en el suelo, salvo unos cuantos juguetes. «Jody, ¿quién es? ¿Una de las nuevas muñecas?» «No, Jody es un cerdo. Es amigo mío. Solo yo puedo verlo». Casey sabía que Missy, como otros niños de su edad, solía inventar personas y animales con quienes hablaba, de tal modo que pensó que la imaginación de la niña estaba funcionando de nuevo. George no le había contado el incidente de la noche anterior en el cuarto de Missy. Otra sorpresa esperaba a Casey al llegar al último piso, unos minutos más tarde. Danny y Chris ya estaban en su dormitorio y se habían puesto sus pijamas. Por lo general, los niños hacían esfuerzos por no acostarse antes de las 10. Esa noche, a las 9:30, se prepararon para ir a la cama sin que fuera necesario decirlo. Casey se preguntó cuál sería la razón de esto. «¿Qué les ha pasado hoy? ¿Cómo es posible que no pongan dificultades para meterse en la cama?» Los niños se encogieron de hombros y siguieron desvistiéndose. «Aquí hace menos frío, mamá», dijo Danny. «No queremos jugar más en ese cuarto». Cuando Casey fue al cuarto a verificar lo que había oído, quedó impresionada por el intenso frío. Las ventanas no estaban abiertas, pero el cuarto tenía una temperatura glacial. Por cierto, la temperatura no era incómoda en el dormitorio de Danny y Chris, y tampoco en el pasillo. Tocó el radiador. Estaba caliente. Casey habló a George del frío del cuarto de juegos. George, que se sentía muy cómodo junto al fuego y no deseaba desplazarse, dijo que iría a comprobarlo por la mañana. A medianoche, Casey y George se acostaron finalmente. La nieve ya no caía sobre Amityville ni a 20 kilómetros de allí, en la parroquia del Sagrado Corazón de North Merrick. El padre Mancuso se apartó de la ventana. Le dolía la cabeza. Tenía dolor de estómago por culpa de los calambres gripales. El sacerdote estaba cubierto de sudor y la sensación de calor sofocante le forzó a quitarse la robe de chambre. Y al quitársela tuvo una serie de escalofríos incontrolables. El padre Mancuso no tardó en meterse en cama. Bajo las frazadas hacía frío y se dio cuenta que su aliento formaba humo en el aire. «¿Qué demonios está pasando?», se dijo a sí mismo entre dientes. El sacerdote tendió la mano para tocar el radiador junto a su cama y lo encontró enteramente frío. El enfermo sintió ahora que su cuerpo empezaba a sudar nuevamente. El padre Mancuso se arropó más entre sus frazadas, formando un verdadero nido. Cerró los ojos y empezó a rezar. Capítulo 8. 26 de diciembre. Una noche, George, no recuerda exactamente cuál, se despertó de nuevo a las 3:15 de la mañana. Se vistió, salió, y mientras avanzaba en la helada oscuridad, se preguntó qué había ido a buscar en el desembarcadero. Harry, el vigoroso perro mestizo guardián, ni siquiera se despertó cuando George tropezó con un alambre suelto que estaba cerca de su casilla. Cuando los Lats vivían en Deer Park, Harry también tenía su casilla particular y siempre había dormido fuera con cualquier temperatura. Normalmente permanecía despierto, en guardia, hasta las 2 o 3 de la mañana, antes de echarse a descansar. Cualquier ruido desusado suscitaba la atención alerta de Harry. Desde que se habían mudado a Ocean Avenue, el perro estaba, por lo general, profundamente dormido cada vez que George bajaba al desembarcadero, y solo se despertaba cuando el amo lo llamaba.
George recordaba vivamente el día después de Navidad, ya que esa era la fecha que Jimmy había elegido para su casamiento. También tuvo ese día un violento ataque de diarrea. Sintió los primeros síntomas mientras volvía del desembarcadero. Los dolores eran intensos en un primer momento, como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. George se asustó al sentir que le subía por la garganta una sensación de náusea. Al entrar de nuevo en la casa, corrió al cuarto de baño de abajo. Ya apuntaba el día cuando se metió en la cama. Los calambres estomacales eran intensos, pero finalmente, tal vez por puro cansancio, se quedó dormido. Casey se despertó unos instantes después e inmediatamente lo despertó para recordarle que esa noche tenían el casamiento. Había que tomar varias medidas antes de que su hermano viniera a recogerlos. Casey iba a tener mucho que hacer con su vestido y su peinado. George, medio dormido, emitió unos gruñidos. Antes de bajar a preparar su desayuno y el de los niños, Casey subió al segundo piso para echar una mirada al cuarto de juegos. Todavía estaba frío cuando ella abrió la puerta, aunque no tan gélido como el día anterior. Por mucho que a George no le gustara abandonar su asiento junto al fuego, iba a tener que abandonarlo para controlar el radiador. Este funcionaba perfectamente, pero el cuarto estaba sin calefacción. Por cierto, los niños no hubieran podido quedarse allí mucho tiempo, y Casey quería desentenderse de ellos hasta que llegara el momento de vestirlos para la boda. Echó un vistazo por la ventana y notó que el suelo estaba cubierto de agua embarrada, formada por la nieve derretida. Esto la decidió. Los tres no iban a salir de la casa en todo el día. Llegó a la conclusión de que los haría jugar en sus propios dormitorios. Después del desayuno, Missy emprendió obedientemente el camino hacia su dormitorio. Casey le advirtió que no debía entrar al cuarto de costura, que ni siquiera debía abrir la puerta. Está bien, mamá. Jody quiere jugar en mi cuarto hoy. Esa es mi nena bonita, dijo Casey sonriendo. Ve y juega con tu amigo. Los varones querían jugar fuera y dijeron que eran sus vacaciones de Navidad. Insistieron y dieron argumentos, contestaciones, y Casey se encolerizó. Danny y Chris nunca habían discutido las decisiones de ella hasta ahora, y Casey era cada vez más consciente de que sus dos hijos estaban cambiando desde que se habían mudado a la nueva casa. Pero Casey no era aún consciente de los cambios en su propia personalidad. Aún no había advertido su impaciencia y su irritabilidad. ¡Basta! Ya los he aguantado bastante, gritó a sus hijos. Me parece que se están buscando otra paliza. Se callan la boca o se van a sus cuartos, como les digo. ¿Me oyen? ¡Fuera! Muy enfurecidos y con aire torvo, Danny y Chris subieron las escaleras hasta el segundo piso, cruzándose con George en el trayecto. George ni los miró, y ellos no le dieron los buenos días. En el comedor de la cocina, George bebió un sorbo de café, se apretó el vientre con la mano y volvió a subir las escaleras en dirección al cuarto de baño. «No te olvides que tienes que afeitarte y bañarte», gritó Casey detrás de él. Dada la velocidad con que había subido las escaleras, Casey dudó de que la hubiera oído. Casey volvió a su rincón de la cocina. Había estado escribiendo una lista de las compras que había que hacer, verificando lo que faltaba de la heladera y las alacenas. La comida empezaba a escasear de nuevo, y Casey se daba cuenta de que era necesario vestirse y salir de compras. No podía confiar en George a ese respecto. El gran congelador del sótano, uno de los artefactos que habían recibido gratis junto con la casa de los DeFeo, estaba vacío y podía llenarse muy bien con carnes y alimentos congelados. El material de limpieza también estaba casi agotado, ya que ella había estado frotando los inodoros todos los días. Por el momento, la negrura había desaparecido casi enteramente. Casey tenía intenciones de ir al supermercado de Amityville a la mañana siguiente, sábado. En la lista escribió jugo de naranjas. De repente fue consciente de una presencia en la cocina. En su actual estado de ánimo, turbado por el deterioro que percibía en las relaciones de la familia, el recuerdo del primer contacto sobre su mano volvió a ella y se puso tiesa. Lentamente, Casey miró por encima del hombro. Pudo comprobar que la cocina estaba vacía, pero al mismo tiempo sintió que la presencia se acercaba a ella, que casi estaba directamente detrás de su silla.
Hasta sus narices llegó un vaho de perfume dulzón, que reconoció como el que había invadido su dormitorio 4 días antes. Sorprendida, Casey casi sintió el contacto de un cuerpo que se apretaba contra ella, de unos brazos que rodeaban su cintura. La presión era leve, sin embargo, y Casey se dio cuenta, como antes, que era un contacto femenino o casi tranquilizador. La presencia invisible no le transmitió una sensación de peligro, en el primer momento. Luego, el olor dulzón se hizo más espeso, y al parecer empezó a circular por el cuarto, mareándola. Casey tuvo una arcada e hizo un movimiento para librarse de los brazos que se afirmaban cuanto más se debatía ella. Casey creyó haber oído un murmullo y recordó luego que algo dentro de ella le había aconsejado que no escuchara. ¡No! Gritó. ¡Déjame en paz! Y golpeó el aire. El abrazo se hizo más apretado y luego hubo cierta vacilación. Casey sintió que posaban una mano en su hombro, en un gesto de consuelo natural que ya había sentido por primera vez en la cocina. Y luego se desvaneció. Lo único que quedó fue el olor del perfume barato. Casey se echó hacia atrás en la silla, cerró los ojos y se echó a llorar. Una mano le tocó el hombro. Se sobresaltó. ¡Dios mío! ¡No, no! Y abrió los ojos. Allí estaba Missy, de pie, palmeándole un brazo. No llores, mamá. Luego Missy volvió la cabeza y miró hacia el pasillo de la cocina. Casey también miró, pero no había nada que ver. Jody dice que no debes llorar, dijo Missy. Dice que todo se va a arreglar muy pronto. A las 9 de esa misma mañana, el padre Mancuso se había despertado en la casa parroquial de North Merrick y se había tomado la temperatura. El termómetro seguía marcando 39 grados y unas líneas. Pero a las 11 de la mañana, el sacerdote se sintió de golpe mejor. Los calambres estomacales desaparecieron y por primera vez en varios días sintió la cabeza clara. Sin demora se metió el termómetro bajo la lengua. 37,2. La fiebre había desaparecido. El padre Mancuso súbitamente tuvo hambre, unas ganas muy fuertes de comer glotonamente, pero estaba consciente de que debía seguir su dieta normal. El sacerdote se preparó té y tostadas en su kitchenette, ordenando en su mente todas las cosas que había dejado fuera de su nutrida agenda de tareas, y se olvidó completamente de George Lutz. A esa misma hora, las 11 de la mañana, George Lutz no estaba pensando ni en el padre Mancuso ni en Casey, ni en el casamiento de su cuñado. Acababa de efectuar su 10º viaje al cuarto de baño. La colitis no cedía. El casamiento de Jimmy y la reunión subsiguiente, muy suntuosa, había sido calculada para unas 50 parejas y habría de celebrarse en el Astoria Manor de Queens. George iba a tener mucho que hacer en esa reunión, pero por el momento no se preocupaba en lo más mínimo de ella. George se arrastró escaleras abajo hasta su sillón junto a la chimenea. Casey entró a la sala para decirle que acababan de telefonear de su oficina de Syosset. Los compañeros de trabajo querían saber cuándo pensaba George reanudar sus actividades. Había algunos trabajos que requerían su supervisión y los empleados de la inmobiliaria habían empezado a quejarse. Casey también quería contarle el segundo extraño incidente de la cocina, pero George la apartó con un gesto. Ella se dio cuenta de que no había ningún sentido en ponerse en contacto con él. Luego, desde arriba, oyó ruidos. Provenían del dormitorio de Danny y Chris, que se gritaban en medio de una pelea. Casey estaba a punto de gritarles a su vez cuando George se le adelantó en la escalera, subiendo los escalones de a dos. Casey no tuvo fuerzas para seguir a su marido. Se quedó al pie de la escalera, oyendo los gritos de George. Pasaron unos minutos y todo quedó en silencio. Luego, la puerta del dormitorio de Danny y Chris se cerró estruendosamente y Casey oyó las pisadas de George, que bajaba y se detuvo al ver a Casey. Los dos se miraron, pero ninguno habló. George se dio vuelta y volvió al primer piso, encerrándose en su dormitorio con un portazo. George bajó media hora más tarde.
Por primera vez en 9 días estaba afeitado y bañado, tenía puesta ropa limpia y entró en la cocina, donde estaba Casey sentada con Missy. La niña estaba almorzando. «Debes tenerlos listos para las 5», dijo. Después de decir esto, George se dio vuelta y se fue. A las 5:30, Jimmy llegó a recoger a su hermana, a su padrino y a los niños. Debían estar en el Astoria Manor a las 7. Desde Amityville hasta Queens, la ruta más directa es Sunrise Highway, y el viaje hasta Astoria lleva por lo general 1 hora a lo sumo. Según los informes, los caminos estaban resbaladizos por la nevada reciente, y era una noche de viernes. El tránsito iba a ser pesado y lento. Jimmy había tomado sus precauciones al llegar con la debida anticipación a casa de los Latts. El joven novio resplandecía dentro de su uniforme militar y su rostro brillaba de felicidad. Su hermana lo besó impulsivamente y lo invitó a pasar a la cocina a esperar que George terminara de vestirse. Jimmy se quitó el impermeable y luego, del bolsillo de su chaqueta, extrajo un sobre que contenía $1,500 en efectivo. Había pagado la mayor parte del dinero al Manor unos meses antes. Esto era el saldo. Dijo que había retirado el dinero de una cuenta de ahorros y que al hacerlo había quedado pelado. Jimmy volvió a poner el dinero en el sobre, que metió en el bolsillo de su impermeable, dejando a éste en una silla de la cocina. George, vestido pulcramente con un smoking, bajó las escaleras. La diarrea lo hacía parecer muy pálido, pero estaba recién peinado y la barba de un rubio oscuro encuadraba su hermoso rostro. Los dos hombres se dirigieron a la sala. George dejó que los últimos fuegos se consumieran y luego removió las brasas, tratando de encontrar algunos rescoldos no apagados. Los niños estaban vestidos y listos. Casey subió en busca de su tapado. Cuando bajó, Jimmy fue a la cocina a traer su impermeable y volvió un instante después con él sobre los hombros. «¿Listo?», preguntó George. «Listo como nunca he estado», dijo Jimmy, tanteando automáticamente su bolsillo para tocar el bulto del sobre con el dinero. La cara de Jimmy se demudó. Metió la mano en el bolsillo y la sacó vacía. Buscó en el otro bolsillo. Una vez más, nada. Se quitó el impermeable, lo sacudió, metió la mano en todos los bolsillos de su uniforme. El dinero había desaparecido. Jimmy volvió corriendo a la cocina, seguido por Casey y George. Los tres buscaron por todo el cuarto y luego iniciaron una pesquisa, centímetro a centímetro de la sala. Parecía imposible, pero los $1,500 de Jimmy habían desaparecido. Jimmy perdió la compostura. «George, ¿qué voy a hacer?». Su cuñado pasó una mano sobre el hombro de Jimmy, tratando de calmarlo. «No te pongas nervioso. El dinero tiene que estar en alguna parte». George llevó a Jimmy hasta el umbral. «Vamos, ya se nos ha hecho tarde. Buscaré de nuevo cuando vuelva. Tiene que estar aquí, no te preocupes». Todo esto tenía resonancias en Casey, que se echó a llorar. George miró a su mujer y el letargo que lo había dominado en la última semana se desvaneció. George comprendió que había sido muy cruel con Casey. Por primera vez dejó de pensar en sí mismo. Luego, a pesar de la calamidad que había caído sobre Jimmy, sin tomar en cuenta la debilidad que aún experimentaba en todo su cuerpo por causa de la diarrea, George sintió un deseo carnal de estar con su mujer. No la había tocado desde la mudanza a Ocean Avenue. «Vamos, querida, vamos», y dio a su mujer una palmadita en la nalga. «Deja todo en mis manos». George, Casey y Jimmy se metieron en el auto de este último. Los niños se acomodaron en el asiento de atrás. Después de cerrar la puerta, George volvió a bajar. «Un minuto, quiero echar un vistazo a Harry». Se dirigió hacia el fondo, caminó en medio de la oscuridad invernal y gritó: «Harry, mantén los ojos abiertos, ¿me oyes?». No hubo ningún ladrido de respuesta. George se acercó al alambrado del terrenito de Harry. «Harry, ¿estás ahí?». Por el reflejo de la luz de una casa vecina, pudo ver que Harry estaba en su casilla. George abrió la puerta y entró al corral. «¿Qué pasa, Harry? ¿Estás enfermo?». George se agachó. Oyó un lento ronquido canino. No eran nada más que las 6 de la tarde, y Harry estaba profundamente dormido.
Bien, la presencia maligna en la casa de Amityville parece intensificarse con cada día que pasa, afectando tanto a la familia Latz como a quienes intentan ayudarlos. El padre Mancuso, quien desde el inicio sintió el peligro en la casa, ahora se encuentra completamente debilitado. Su fiebre persiste y su imposibilidad de salir de la habitación sugiere que algo o alguien quiere impedirle actuar, ¿no? Está muy claro para nosotros que lo vemos desde fuera. No se trata de una simple enfermedad, sino de un aislamiento forzado, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo lejos de los Lats en su momento de mayor vulnerabilidad. Esto es muy fácil verlo, ¿verdad? Pero no para el médico, no para su compañero el cura, ni siquiera para los Lats que tratan de llamarlo y no pueden conseguir una llamada. Mientras tanto, en la casa, la pequeña, ¿no? Missy revela que tiene un amigo imaginario. Uy, qué miedo. Encima cuando dice un cerdo. Dios, qué miedo. En otro contexto, esto podría parecer una inocente fantasía infantil, pero dadas las circunstancias, suena siniestro, ¿no? La imagen de un cerdo como entidad sobrenatural no es casualidad. En muchas culturas, este animal se asocia con lo demoníaco o con lo impuro. ¿Es realmente un amigo o es algo más peligroso que se presenta con una apariencia inofensiva? Es muy similar a lo que le está pareciendo a Casey, que hay una presencia femenina que es cálida, que es aseguradora, podríamos decir, contenedora, pero sin embargo no sabemos eh, si viene a ayudar o no. El caso de Casey, bueno, es para mí mucho más aterrador en este capítulo. Ya estamos abiertamente en, en terreno fantasmal, podríamos decirlo. Ya se podría dar cuenta de que algo está pasando. Lo que antes parecía una presencia amable, como venía diciendo, y reconfortante, se transforma en algo violento, ¿no? Porque la abraza con una fuerza que la inmoviliza, la obliga a rendirse y termina desmayándose. O sea, no es un juego ya. Esto confirma que la casa no solo juega con sus mentes, sino que ahora también está afectando sus cuerpos. Casey ya no es solo una testigo de los sucesos paranormales, ahora es una víctima directa. Lo extraño de todo esto es que nunca tenga tiempo ni oportunidad para contárselo a su marido, ¿no? O para salir corriendo de la casa. Yo ya a la primera, tal vez a la primera no, porque hubiese razonado, bueno, no, nada, me pasó, estoy sintiendo algo que es, tuve miedo, no sé, me dejé llevar por las emociones, pero o iría a un psiquiatra o no sé, o me voy de la casa, ¿no? Bueno, además de estos fenómenos, es como que, entre comillas, la mala suerte se cierne sobre la familia de formas más mundanas, ¿no? Pero igualmente devastadoras. O sea, por ejemplo, la parte del dinero desaparecido en la boda, ¿no? Del hermano de Casey, la responsabilidad económica que recae sobre George, su extraña enfermedad durante el evento, como si no quisieran que salga de la casa, y hasta el hecho de que el perro Harry se duerme inusualmente temprano, ¿no? Parecen pequeñas piecitas de un rompecabezas siniestro. Es solo una coincidencia desafortunada, una serie de coincidencias, o la casa está generando caos en cada aspecto de sus vidas, drenando su energía, aislándolos poco a poco. Bueno, yo apuesto por lo último. Estos capítulos marcan un punto de quiebre, ¿no? Porque lo paranormal ya no es solo una sospecha, una sensación incómoda. No, ahora es algo tangible, que enferma, que asfixia, que manipula. La casa de Amityville no es un simple escenario de extraños sucesos, es un depredador que está acorralado lentamente a sus presas, ¿sí? Está como cercándolos y tiene un poder sorprendente, ¿verdad? Eh,
porque logra todo esto sin una presencia real, quiero decir, corpórea. Eh, ¿Qué será lo que sucede? O sea, ¿quién o qué está haciendo todo esto? Todavía no lo sabemos. Pero bueno, se pone bastante intensa la cuestión. A mí realmente me dio mucho nerviosismo leer este libro. Así que, bueno, por ahora estamos acá, en este momento. Ellos siguen en la casa. Hace un par de días que se mudaron, todavía son nuevitos ahí. Y bueno, están sucediendo estas cosas. Así que acá dejamos. Espero que les haya gustado el capítulo. Eh, si les gustó, regálenme un like, por favor. También si quieren compartir esta historia con personas que le puedan interesar. O bueno, si se quieren suscribir para recibir notificaciones de los capítulos, va a estar buenísimo. Así que estén invitados. Muchas gracias por haberme acompañado y los espero entonces en el próximo capítulo.